Hola, bienvenido a nuestro día número 36 de la lectura de la Biblia en un año. ¿Ya? En este día tenemos que leer en el libro de los Romanos. Vamos a leer dos capítulos que son el 11 y el 12. Y comenzamos con esto a la quinta semana ya de que estamos leyendo la palabra de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesucristo te comparto algunos puntos que a mí me llamaron la atención en estos dos capítulos, comenzando con el capítulo 11, donde vemos, ¿verdad? Un desglose de Pablo, una recopilación, está recordando las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero a la vez cómo ese rechazo del pueblo de Israel vino a ser la bendición nuestra. Así que dice en el versículo número 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. O sea, Dios no lo estaba desechando a pesar de que ellos rechazaron al Cristo, ¿no? Y les recuerda lo que pasó con Elías, que tú lo vas a leer ahí en los siguientes versículos. Y yo me voy al versículo número 5 y 6, donde dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dentro del pueblo de Dios, de los israelitas, al punto que estaba Pablo, que ya estamos hablando del periodo de la gracia, ¿verdad? Había un remanente que Dios estaba guardando para sí mismo, escogido no por la ley, sino por gracia. Dice en el versículo 6, interesante para nosotros, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Cómo lo puedo entender yo en este caso? Que el pueblo de Dios hasta ese momento siempre se habían sentido como que nosotros somos los descendientes de Abraham. La promesa fue para Abraham, así que nosotros nos merecemos el favor de Dios y Dios está para nosotros y para nadie más. Y por eso hacían las obras que hacían, los sacrificios, todos sus rituales que ellos tenían, de los cuales vamos a ir leyendo después conforme vamos leyendo la Biblia. Y creían que, bueno, yo estoy cumpliendo mi parte haciendo todos los ritos que Dios me pide que haga religiosos. Entonces ahora a Dios le corresponde hacer su parte y seguir bendiciéndome. Mas sin embargo, dice Dios, no, que no era por las obras, no era por nada que ellos hubieran hecho, sino porque simplemente era la soberanía de Dios, la cual se viene manifestando desde que Dios escogió a Abraham. ¿Por qué lo escogió? Veíamos en Génesis, ¿no? Porque Dios quiso y punto. Porque Dios les ofrece la tierra prometida a ellos y se las quita a todas las naciones que estaban pecando. Porque Dios quiso, nada más. Y así hemos venido viendo la soberanía de Dios, que era simplemente por gracia de Dios, pero ellos no lo estaban entendiendo así, creían que era por sus obras. Y si fuera así, entonces dice, ya no sería gracia. La gracia ya no se podría llamar gracia, sería deuda de Dios hacia mi vida, lo cual Dios no es deudor mío. ¿Ya? Entonces dice, y si por obras ya no es gracia, entonces es verdad, la obra ya no sería una obra, pasaría a ser, como repito, una responsabilidad de Dios responderme porque yo estoy haciendo mi parte de mis obras. Y queda anulada la soberanía y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si yo entiendo esto, puedo entender de dónde nace lo que Pablo está diciendo aquí. Y de ahí me voy a saltar hasta el versículo 11, donde habla de la salvación de los gentiles. Y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, el que Israel tropezara, ya, no era nada más, ay, porque Dios dijo, ya, para que caigan, sino que en eso también entraba el gran plan de salvación de Dios para toda la humanidad, ya que ahora Pablo, que en el versículo 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A pesar de que él estaba hablando de los judíos o israelitas en ese momento, se estaba dirigiendo con esto a nosotros los gentiles, al pueblo que no éramos israelita, ¿no? Y le dice que ahora esa transgresión de ellos, ese rechazo del Cristo fue para salvación, para provocar a celos a ellos que se sentían con derecho y con un derecho único que no se podía compartir con otras naciones, de recibir la salvación de Dios, el favor de Dios. Entonces, ese tropiezo que ellos tuvieron, esa desobediencia o transgresión, vino a ser para nuestra salvación, ¿verdad?
Y después, bueno, de eso viene ahí explicando el Señor cómo, por medio de Pablo, es decir, ¿verdad? Cómo fuimos injertados a ese olivo que era real, siendo nosotros olivos silvestres. O sea, nosotros siendo no pueblo, nos injertamos ahí, y los que saben ahí de horticultura saben mejor que yo que esto. Así que ahora dice en el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Y la raíz es Cristo. Entonces, ahora yo no puedo decir, estos israelitas rechazaron a Dios y tomarlo como desprecio o rechazo a ellos. No. Agradecidos debemos estar los cristianos que así haya permitido a Dios que sucedieran las cosas para poder ahora voltearse hacia nosotros y darnos su misericordia. Dice el versículo 20, bien, por su incredulidad de ellos, en este caso de los israelitas, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Mucha gente se ensoberbece en sí misma y dice, no, es que yo soy salvo por gracia, yo soy hijo de Dios y creemos que podemos hacer y deshacer. Mas, sin embargo, sigamos leyendo un poquito más adelante el versículo 22 para entender a lo que voy. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. O sea, ellos eran su pueblo, escogidos por su soberanía, y Dios, cuando los rechazaron, Dios los castigó dejándolos a un lado. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Ahí está una condicional. Yo tengo que permanecer dentro de la buena voluntad de Dios para seguir siendo merecedora de esta misericordia y de esta gracia de Dios. Pues de otra manera tú también serás cortado. No como que me lo merezco, que me lo gané, sino para no ser cortada, no recibir el castigo. Si Dios castigó a ellos, a su pueblo, y los desechó, siendo su pueblo, que Él mismo los había apartado, los había bendecido, los había hecho crecer, multiplicar y bla, 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 todo lo que hay por ahí vamos a estar leyendo. ¿Cómo más me puedo creer yo que no era nada, que no era escogida en ese caso, ¿no? Que Dios me dio misericordia, que si yo rechazo, desobedezco, no ignoro, quiero decir, yo ignore la voluntad de Dios sobre mi vida, yo ahora voy a venir a ser también desechada también, ¿no? Así que dice el 28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, nuestra. Pero en cuanto a la elección, Dios los eligió, son amados por causa de los padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Los padres de la fe, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto yo sé que muchas veces lo utilizamos cristianamente para cuando Dios te da un don, un talento, una habilidad especial que son irrevocables, pues también, pero específicamente dentro del contexto que Pablo lo habla aquí, es que el don, el llamamiento de Dios que le hizo a Abraham y a toda su descendencia israelita de sangre, Dios no lo ha revocado. Jamás lo va a revocar. Ese don y ese llamamiento que Dios les hizo a ellos sigue en pie y un día lo vamos a ver, ¿ya? Dice el 32, de ahí me salto una vez más, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Quiere decir que Dios los había escogido y ellos obedecían la ley. Y nosotros, en otro tiempo, antes de venir a Cristo, éramos nosotros los desobedientes y hacíamos lo que queríamos. Pues ahora Dios dice, bueno, vamos a ponerlos como que a todos parejo, lo veo yo así, ¿no? Y dice Dios, ok, ellos también ahora que desobedezcan, que no acepten al Cristo, lo que yo he ordenado que se haga, mi plan. Y efectivamente lo desobedecieron. Entonces dice Dios, ahora sí estamos todos parejos, todos son desobedientes. Y dice Dios, bueno, ahora voy a elegir a estos para que ellos sean los que sí me obedezcan. Y ahora nosotros, que antes éramos los desobedientes, pasamos a ser esos que obedecemos la bondad, la misericordia de Dios, a su llamado y a su ley, a su mandamiento, a sus decretos, a lo que Él quiere para nosotros, que es una nueva vida en Cristo. Y ahora, gracias a que todos éramos desobedientes, ahora Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo, que como leímos anteriormente, soy ese olivo silvestre que fue injertado al olivo real, por la fe, por la gracia? ¿Me regreso yo a mi desobediencia? Si siendo el olivo real, siendo el Israel, Dios no le permitió tal desobediencia y los desechó, ¿cuánto más? Yo digo, ¿no? A nosotros. Entonces, cosas para pensar. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de todo esto que él mismo está diciendo, viene en él, de su interior, esta expresión de alabanza a Dios que le dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En realidad, o sea, te quedas así pensándolo y realmente
Es increíble, muy profundo la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hasta que Él no te lo revela y no te deja saber, no te das cuenta del gran plan maestro que tenía Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y cierra con algo que deberíamos decir todo cristiano, hacer esto mismo, empezar a recapitular, a ver todas las veces que Dios ha tenido de mí misericordia, todas las veces que a lo mejor yo sí he sido desobediente, yo sí he sido rebelde, y aún así Dios aún mantiene su misericordia para conmigo, pero me llama a dejar la desobediencia, a dejar la rebeldía y darle a Él esta misma alabanza de Pablo que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, nada de lo que existe me pertenece a mí. ¿Ya? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Poder cerrar este capítulo con esa alabanza y que esa alabanza pueda ser de continuo también en mi vida. Y bueno, pasamos entonces al capítulo número 12 que habla de los deberes cristianos. Entonces, ahora viene lo que yo debo hacer. Sí, hay leyes para el cristiano. No vivimos bajo una gracia que nos lleve a un libertinaje, sino que aquí nos dice todas esas cosas que debemos hacer y básicamente se encierran una vez más en esa ley perfecta de Dios, amarnos los unos a los otros. Wow, creo que hablamos de eso ayer, ¿verdad? Lo leímos en la palabra del Señor. Ahora, aquí podemos ver en el capítulo 12, ¿verdad? Que nos habla de presentar, empezando en el primer versículo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Yo no tengo que presentar animalitos, a matarlos encima de un altar, sino que ahora tengo que presentar mi cuerpo en ese sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Tengo que morir a mis deseos, a mis pasiones, a mis inclinaciones, ¿ya? Porque sigo en este cuerpo mortal para darle paso a la vida nueva que es en Cristo, que es una vida guiada y gobernada por el Espíritu Santo de Dios, para llevar mi cuerpo en sacrificio, también dice santo, o sea, la santidad es importante y conviene al pueblo de Dios, que cosas que sean agradables a Dios, que yo no desagrade con mi vida a Dios, y tengo que hacerlo de manera racional, tengo que pensar, tengo que analizar qué es lo que hago, qué es lo que pienso, qué es lo que digo, qué es lo que siento inclusive, porque Dios está también mirando el corazón. Y todo con raciocinio, con pensar, con entendimiento, ¿no? Y dice el versículo 2, que no me conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de mi entendimiento. O sea, eso que estamos hablando, mi culto racional, cómo entiendo las cosas, lo tengo que ir renovando. Dejar de pensar o de sentir o de entender las cosas como las entendía la vieja mujer en mi caso, o el viejo hombre, ¿no? Sino que renovar lo que entiendo. O sea, a ver, ¿cómo estoy entendiendo? No, esto ya no puede ser así, tengo que hacer nueva la manera que entiendo las cosas. Entenderlas de una nueva manera es esa nueva manera en el Espíritu, en Cristo, ¿ya? Y transformarme, un cambio, una metamorfosis que tiene que haber en mi vida, como la oruguita, ¿no? La oruguita empieza como eso, como una oruga, pero cuando entra en su capullo, emerge diferente, completamente diferente. Y el Hijo de Dios que entra en esa relación íntima con Dios no puede salir siguiendo siendo esa oruga. Tiene que salir nuevo, renovado. Y eso empieza acá, en el entendimiento. Y luego dice en el versículo número 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuestras medidas de fe son diferentes en uno y en otro cristiano, pero con esa fe que yo tengo en Dios, tengo que pensar de mí con cordura, pensar en que soy olivo silvestre, que estoy aquí por gracia, que estoy aquí por misericordia y que tengo que presentarme como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no que soy superior a los demás o que soy el hijo favorito, predilecto de Dios, que Dios a mí me va a consentir y a dejar pasar las cosas. No, jamás. Entonces, ahí entran muchas cosas, ¿verdad?, para nuestra vida. Y ahora viene, ¿verdad?, lo que yo vi, que son los puntos que para mí me llamaron la atención y voy a irme bien rapidito sobre ellos, del versículo 6, que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si servicio, si exhortar, si repartir, si presidir, si tener misericordia, cada una de esas cosas las tengo que hacer a su máxima expresión, a mayor esfuerzo, no a medias. Según esa gracia que se me es dada, ¿ya? Y la gracia de Dios es
así de chiquita, no, ¿verdad? Es inmensa, es grande. Entonces, con esa misma gracia que Dios me da a mí, o que tuvo para conmigo, yo tengo que tenerla para con los demás al ejercer el ministerio o al ejercer el don o el talento o la habilidad que Dios me dio a mí. No con mezquindad, no poquiteándole a Dios, por así decirlo, ¿no? Y luego dice, rapidito, amor sin fingimiento. Seguir lo bueno. Amar los unos a los otros, prefiriéndonos, inclusive, por sobre otras personas o cosas. Hacer las cosas con diligencias y fervientes en espíritu, no ser perezosos. Estar gozoso en la esperanza, sufrida en la tribulación, o sea que voy a sufrir, y constante en la oración, no dejar de orar. Tengo que compartir para las necesidades, ser hospitalaria, practicar la hospitalidad. Tengo que bendecir a los que me persiguen, bendecir y no maldecir. Tengo que gozarme con el que se goza, llorar con el que llora, ser empático básicamente, ¿no? Estar unánimes entre nosotros mismos, ¿verdad? Y no ser altivos, ¿ya? No pagar a nadie mal por mal. Mira qué cosas me pide Dios tan diferentes, tan difíciles, ¿no? Y no vengarme yo por mí misma. ¿Pero qué me lleva a esto? ¿Ya? Muchas de estas cosas no son cosas, bueno, ya, por ejemplo, sufridos en la tribulación, por ejemplo, ¿ya? Compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Son cosas que tienen que nacer tan instintivamente en nosotros que no son naturales. El 17, no pagar a nadie mal por mal, sino que en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todo y no vengarme. Y cuando te quieres vengar de alguien es porque te hicieron un daño. Y la reacción natural en muchas de estas cosas es la contraria a la que aquí se me está pidiendo. ¿Cómo puedo tener esa reacción? ¿Has escuchado personas que les pasa algo y dicen, responden o actúan? ¡Ay, lo dije sin pensar! O ¡ay, lo hice y no lo medité! Ahí están mostrando su verdadera naturaleza, lo que realmente está acá adentro y sale y aflora sin filtro, sin esa premeditación, sino que salió. Y ahora, ¿qué es lo que sale de mí cuando esas cosas pasan? Cuando alguien me hace un daño, la primera reacción es querer responder o querer vengarme. Y en otro tiempo, esa hubiera sido la manera, ¿no? de actuar. Pero ¿qué hago cuando Dios está de mi lado? Busco lo que es la justicia, lo que conviene, lo que va a agradar a Dios, porque lo acabamos de leer. Ese es el culto, ese es el sacrificio vivo que Dios está pidiendo. Ese es mi culto racional a Él, ¿ya? Pero eso es en base a esa nueva naturaleza también, ¿ya? Porque si no, si en mí no está el Espíritu de Dios, si en ti no está el Espíritu de Dios, va a salir lo de la vieja mujer, lo del viejo hombre, ¿ya? Y para terminar, el versículo 21 que dice, ¿verdad? Aquí, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los incendios no se apagan con más fuego, sino que todo lo contrario, ¿no? Quitándole aquello que es un combustible, que lo va a hacer subir más. Y así nosotros, para vencer el mal, tenemos que hacer el bien, ¿ya? Un cuarto oscuro, aquí este cuarto podría estar muy oscuro si yo no prendiese la luz. Pero el momento que prendo la luz, la oscuridad se desvanece, se esfuma. Y así es cuando hacemos nosotros el bien, vencemos el mal con el bien. Bien, pues este sería mi pensamiento. Espero que el Espíritu Santo de Dios a ti también te pueda hablar de manera personal y te ayude a entender su palabra. Y ya sabes, si te interesaría recibir esta guía, déjamelo saber, yo te la puedo hacer llegar. Y que el Señor te bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.